14. Amén. Bien, si lo tienen, los leemos. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora queremos primeramente, Señor, darte gracias, porque hemos llegado, Señor, a este último día del año, porque tú nos has acompañado, porque tú nos has fortalecido. Amén. A veces, Señor, se faltaron las fuerzas, nos sentimos, Señor, desgastados, nuestra armadura se desgastó, pero sin embargo estamos aquí porque tú nos has traído. Padre, gracias, gracias por todos los momentos que hemos vivido este Amén. año, los buenos, los no tan buenos, los tristes, los alegres, porque sabemos, Señor, que todo ha venido de tu mano para trabajar nuestras vidas, para fortalecernos, para enseñarnos, para que te podamos conocer. Padre, gracias, gracias por todos los que han venido en este día, te adoramos, y te Amén. bendecimos, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo ordene cada palabra Amén. en esta oración conforme a nuestra necesidad. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome asiento. Mientras se sienta, yo quiero nuevamente dar gracias al Señor porque llegó este último día de este año 24 y ha sido un año difícil, como lo dije recién, ¿cierto? Para mí en lo personal, como familiar, en lo laboral, pero sin embargo Dios ha estado siempre, ¿cierto?, para iluminarnos, para darnos fuerza y para poder adorar. Y cada vez que vengo a la casa del Señor y puedo cantar en este lugar, en este templo, ¿cierto?, venimos como iglesia a este lugar, en mi corazón hay mucha alegría. Yo siento muchas ganas de cantar al Señor, aún en los momentos que han estado muy difíciles, pero Dios ha estado ahí. Amén. Bueno, esta palabra Dios la puso en mi corazón y yo dije: Señor, de verdad, esto, porque uno siempre cuando tiene que predicar, ¿verdad?, lo que hemos predicado aquí, tiene temor, ¿cierto?, de decir algo que el Señor no quiere que uno diga. Entonces siempre tiene temor, ¿verdad?, de poder estar en línea con el Señor, de poder decir, ¿cierto?, lo necesario con la gracia, ¿verdad?, y la unción del Señor. Así que ayer también en la oración, en la célula, orábamos por este día, por la reunión de hoy, ¿cierto?, por la coordinación, por el mensaje. Así que creemos que Dios, ¿cierto?, es quien está aquí para hablarnos a todos. Amén. 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 Bueno, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este tema de la santidad, cuando yo me convertí al Señor, como dice el pastor, siempre se acuerda, el pastor dice que son 40 años los de él. Me gana por uno, yo 39 años. En el año 85, sí, yo me convertí al Señor. En septiembre del 85, le entregué mi vida al Señor. 19 de septiembre del año 85, primera vez que digo la fecha. Y entonces son más de 39 años, ¿cierto? No me acuerdo ya. Bueno, cuando yo me convertí al Señor, la iglesia, como mencionaba este versículo, este video que mostró ahí Adriana, la iglesia estaba en un tiempo muy convulsionado igual, ¿ya? Nos convertimos en un tiempo donde había mucho pecado dentro de la iglesia, ¿ya? Había gente, por ejemplo, muchos dones, la gente buscaba dones, danzar, hablar en lengua y muchas cosas así como para fernalia, ¿cierto? Pero la vida de la iglesia muchas veces dejaba mucho que desear, ¿cierto? Y la iglesia era muy criticada desde afuera. De hecho, a mí, cuando me convertí al Señor, estaba mi duda entre asistir a dos iglesias. Una que era muy moderna para la época, ya en aquellos tiempos usaba micrófono de Chayanne, el predicador, con batería, equipos de música, así. Y la otra iglesia era una iglesia bien pentecostal, en una habitación como de 3x3, chiquitito así, nos reuníamos. Y a mi casa fueron a predicarme, a buscarme en mi casa, haciendo un culto de hogar, como una célula. En ese tiempo no se hablaba de células, sino que la idea no era hacer las células, sino que después de que quedáramos todos, ¿cierto?, encantados con el Señor, llevarnos a la iglesia.
Y bueno, en mi corazón, ¿cierto?, había una división entre ir a esta iglesia, ¿cierto?, que era grande, llena de modernidad y de muchas cosas llamativas para los jóvenes, o ir a esta otra iglesia donde desafinábamos al cantar, o no había nadie que tocara instrumento, o el que tocaba no sabía cantar, etcétera, etcétera. Y había también un ritual, ¿cierto?, que a mí en lo personal no me gustaba, que era dar gloria a Dios, ¿ya? Cada vez que el predicador estaba aquí adelante, el coordinador, por ejemplo, decía: hermano, comenzamos el culto dando 3 glorias a Dios. Todos nos poníamos de pie y decíamos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y me acuerdo que el pastor Miguel explicaba que estas 3 glorias eran por la gloria salvadora, la gloria redentora y la gloria venidera, algo así nos decía él, ¿ya? Entonces, bueno, estábamos todos convencidos que había que... Pero a mí no me gustaba dar gloria a Dios. Entonces, de repente, entre la forma, los formatos de la iglesia, mi corazón se dividía, ¿ya? Y en la iglesia, en la otra, no hacía esto, sino, pero había, por ejemplo, mucho canto de victoria, muchos cantos así que a uno le elevaban como el ego de cristiano, ¿ya? En la otra iglesia a mí me daba vergüenza ser evangélico. En esta otra iglesia yo me sentía orgulloso de ser evangélico, ¿ya? Entonces me sentía muy dividida por eso. Pero un día, y yo oraba al Señor en eso, un día en la iglesia pequeña, yo iba allí, ¿cierto? Y el Señor me habló. Y habló acerca de la obediencia, del sometimiento. Y en mi corazón sentí que Dios me hablaba. Y dije: está bien, Señor, bueno, ya tú ganas, me quedo, ¿ya? Y me quedé en la iglesia que no me gustaba. Y por eso también digo a muchas personas que a veces dicen: sí, pero no me gusta la iglesia. Me digo: tienes que ver qué es lo que Dios quiere contigo, porque a veces a uno no le gusta donde Dios le lleva, pero es la voluntad del Señor, ¿ya? Bueno, y ahí me quedé, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, Él me ha acompañado, ¿cierto?, desde el año 85 hasta la fecha. Él siempre ha estado conmigo, y puedo decir que Dios me guió a tomar la decisión correcta, ¿ya? Porque después en la otra iglesia hubieron muchos conflictos y muchas cosas, había unas enseñanzas equivocadas, ¿cierto?, que yo en su momento no entendía. Lo que hoy día conocemos como el nuevo gnosticismo, ¿cierto?, o casi un preámbulo de la doctrina de la prosperidad. Entonces, bueno, y en este contexto en el que yo me convertí, la iglesia, ¿cierto?, se debatía entre buscar la parafernalia, ¿cierto?, de las lenguas, las danzas y todo esto, ¿cierto?, y la predicación de la palabra. Había poco conocimiento de la palabra. De hecho, dentro de la iglesia mucha gente llevaba la Biblia a la iglesia, pero no la leía la Biblia. Y en la iglesia en la que yo me convertí nos enseñaron algo muy importante, que era a leer la Biblia, ¿ya? A leer la Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña el camino de la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo que debíamos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él, las que nos enseñan de Jesucristo, nos muestran el camino, ¿ya? Nos enseñaron que todo lo que yo escuchara tenía que ser colado por la palabra de Dios. Si resistía el tamiz de la palabra de Dios, entonces está bien. Si no, tenía que ser desechado. Y que yo tengo que seguir al pastor a todas partes, menos al infierno, ¿ya? Así que, y eso me lo va a decir la palabra de Dios, la Biblia. ¿Amén? Bueno, y uno de los temas importantes, ¿cierto?, en ese tiempo en que nosotros como iglesia comenzamos, y de hecho, nuestra iglesia creció y llegó a ser una corporación, se llamó Corporación Evangélica por la Senda de la Fe, así se llamaba. Y llegó a ser una corporación con 4 iglesias, y en un momento casi se divide, ¿cierto?, por un tema de ponerle nombre a la iglesia. Ponerle nombre a la iglesia. Algunos querían ser, no sé, un nombre así como Guerrero, querían cambiarle el nombre. Entonces Dios usó a un joven en ese tiempo, Pablo Palacio, que hoy día está en Argentina. Era un joven nomás de la iglesia, y él le dijo un día al pastor, pero el pastor le dijo: si nos vamos a dividir, dividámonos por algo que sea importante, no por un nombre. Y es verdad. Entonces no te daba lo mismo el nombre. Lo importante, ¿cierto?, era qué tan apegados, ¿cierto?, a la palabra de Dios estábamos viviendo en nuestra vida.
Entonces no nos dividimos, seguimos trabajando hasta que después el Señor, ¿cierto?, nos llevó a tomar nuestros caminos y comenzamos a servir al Señor allí. Bueno, y en esos tiempos, ¿cierto?, uno de los temas relevantes para nosotros como iglesia era la santidad. Y la santidad realmente es un tema muy importante dentro de la palabra del Señor, porque primero Dios se presenta como un Dios santo. Cuando Dios se revela al pueblo de Israel, recordemos que el pueblo de Israel estaba, ¿cierto?, en una cultura politeísta, ¿verdad?, en una cultura llena de ídolos, de dioses, ¿cierto?, que demandaban del ser humano sacrificios y que también eran exigentes, ¿verdad? Y Dios se aparece, ¿cierto?, elige a un pueblo para darse a conocer y se presenta como un Dios distinto, ¿ya? De hecho, los dioses que existían, y después los dioses griegos, los romanos, ¿cierto?, eso que en la escuela tenemos que enseñar y estudiamos, reflejan características muy humanas, ¿ya? Todos los dioses paganos, ¿cierto?, por ejemplo, la mayoría son antropomorfos, es decir, tienen forma humana. Y me detengo en esto porque alguien dijo una vez, ¿cierto?, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y alguien dijo que si bien Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, que en realidad el hombre había creado a Dios. Y esto es cierto en el sentido de que nosotros miramos a los dioses paganos, ¿cierto?, a los ídolos paganos, ¿cierto?, que son hechos conforme a la imagen del hombre, ¿ya? Son antropomorfos, ¿cierto?, tienen forma humana, mitad animal, ¿cierto? Son además seres sexuados, llenos de conflictos humanos, son rencorosos, egoístas, violentos, rencillosos, intolerantes, promiscuos, intrigantes. Por ejemplo, la diosa Afrodita, ¿cierto?, las diosas de la fertilidad, ¿verdad? Ellos promueven, ¿cierto?, la sexualidad, el desorden sexual, por ejemplo. Eran feroces, por ejemplo, los dioses masculinos aparecen muy musculosos, ¿cierto? Hércules, el semidios, ¿cierto?, súper musculoso. El dios del trueno y todo esto son dioses muy humanos, ¿cierto?, muy exacerbada su fisonomía. Y las mujeres diosas, ¿cierto?, son voluptuosas, llenas de sensualidad. Sin embargo, Dios se nos presenta primero como un Dios invisible, al cual no se le puede ver, que nos dice que no tenemos que hacernos imagen de Él, ¿cierto? Porque Él no tiene una imagen que se le pueda comparar, no hay nada que lo pueda definir a nuestro Dios. Además, es un Dios, ¿cierto?, que no se presenta, ¿cierto?, con una sexualidad que el hombre puede decir, mira cómo Dios despierta, ¿cierto?, la sexualidad en el hombre. Él además es espíritu, por lo tanto está en todo lugar. Los dioses creados por el ser humano, ¿cierto?, solo pueden estar en un lugar y pueden ser quebrantados, pueden ser destruidos, ¿cierto? Es un solo Dios. Los griegos, romanos, cananeos tenían muchos dioses, cada dios para cada necesidad del hombre, de la cosecha, de la lluvia, ¿cierto?, de los animales, de la casa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para cada necesidad, los paganos, ¿cierto?, aquellos que no conocían a Dios, tenían un Dios distinto. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios personal y a la vez nacional, porque era el Dios de Israel, pero el Dios de cada uno del pueblo de Israel. Amén. Además, contrario, ¿cierto?, a los dioses inventados por el hombre y que eran vengativos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios amoroso, protector, proveedor, lleno de gracia, justo. Y aunque aplica justicia, hace juicio, lo hace con justicia, valga la redundancia, ¿verdad? Él no toma venganza, sino que aplica justicia. Además es un Dios omnisciente, omnipresente, ¿verdad?, omnipotente. Él está en todo lugar, es eterno, santo, justo, soberano.
Ese es nuestro Dios. Amén. Y Él es santo. Amén. ¿Qué significa esta santidad de Dios? Dios, cuando nosotros buscamos, ¿cierto?, el significado de la palabra santo, creo que más de alguna oportunidad hemos hablado de esto, se ha hablado de esto desde el altar, desde este lugar. La palabra santo, y aquí entramos en conflicto, ¿cierto?, muchas veces cuando la gente recién viene a la iglesia. De hecho, hace poco hablábamos en la célula sobre esto, sobre ser santo. La palabra santo significa separado, apartado, ¿ya? Apartado de, separado para, ¿cierto?, o consagrado para, ¿verdad? Por ejemplo, este lugar es un lugar, ¿cierto?, una habitación grande que en este momento está separada para el culto a Dios. Pero si algún día la venden, ¿cierto?, y nosotros tenemos que irnos de aquí, ya va a dejar de ser un lugar santo. Está en este momento santificada por causa, ¿cierto?, de que nosotros estamos aquí. Y en eso, ¿cierto?, se entiende lo que decía el Señor, que no es el templo, sino que el que santifica a sí mismo, sino que es quien está en el templo que lo santifica, es el Señor, quien santifica, ¿cierto?, el templo. Y es la presencia del Señor en nuestras vidas la que santifica este lugar, la que lo hace separado, diferente al negocio al lado donde venden papas, ¿cierto? Entonces este es un lugar separado para la alabanza, para el culto, para la adoración a Dios. Amén. Entonces la Biblia también nos dice que nosotros debemos buscar a Dios. Estuve haciendo alguna anotación, así que me tengo que dar vuelta a algunas páginas, ¿ya? Cuando Dios se presenta ante el pueblo, ¿cierto?, se presenta como un Dios santo. Él dice al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo. Es decir, llamó al pueblo de Israel primero, ¿cierto?, como un pueblo especial, para mostrar su carácter, para mostrar su santidad, para mostrar que él era un Dios distinto, diferente a todo lo que el hombre en aquel tiempo pensaba que podía ser un Dios. Él está lejos, ¿cierto?, de toda la pasión humana caída como los dioses paganos, ¿cierto?, que reflejan la naturaleza caída del hombre, ¿ya? Pero Dios, ¿cierto?, tiene demandas, se presentó haciendo demandas, ¿cierto?, y estas demandas son sanas para el hombre. Los dioses paganos hacían demandas del ser humano, por ejemplo, sacrificios, y algunos eran llamados, ¿cierto?, inmundos, porque se les hacían incluso sacrificios de fecas, ¿ya?, en sus altares. Entonces eran llamados dioses inmundos, porque se hacían inmundicia, demandaban orgías, sacrificios de niños, de hombres, de mujeres. Y sin embargo, las demandas de nuestro Dios son demandas que sanan al ser humano. Por ejemplo, Dios enseñó al pueblo de Israel cómo cuidar su cuerpo, cómo relacionarse con los otros, cómo manejar la sexualidad, cómo ser buenos ciudadanos, cómo tratar a los esclavos. Hoy en día, ¿cierto?, sería a los empleados, a los siervos, a los extranjeros. Enseñó, ¿cierto?, la higiene al pueblo de Israel. Es decir, Dios, cuando se presenta al pueblo de Israel, le entrega normas de vida para su bienestar. Lo saca, ¿cierto?, de donde estuvo incubando allí en Egipto, donde estaba lleno de contaminación, lleno de maldad, y le dice: ahora ustedes van a vivir así, porque son mi pueblo y yo soy su Dios. Amén. Entonces Dios le entrega reglas, por ejemplo, para el matrimonio, para la familia, y la revelación que Él tiene para con el hombre, ¿cierto?, está el concepto de pecado, de justicia y de juicio. Dios se revela y nos muestra todas estas cosas. Ahora, todo esto viene a ser en beneficio para la humanidad. Y sabe, históricamente hablando, por ejemplo, cuando veíamos este video, cuando la sociedad en Inglaterra y en el mundo, en Europa, estaba tan decaída, yo la otra vez veía una película, un trozo de una película, en que se veía todo esto que aparecía en el video, ¿cierto?, tanta maldad, desorden, violencia que había, y cómo Dios usó, ¿cierto?, a hombres y predicadores que comenzaron a apartar para Dios y a predicar la verdad, y comenzaron a transformar la sociedad. Y una de las cosas que yo aprendí cuando comencé los caminos del Señor y que me hicieron sentirme feliz de ser evangélica, ¿ya?, es que
la iglesia evangélica, el pueblo evangélico, ha contribuido al desarrollo de la sociedad, al respeto de la familia. La Biblia, la palabra de Dios, es la primera que consagra los derechos del ser humano, el derecho de privacidad, el derecho, ¿cierto?, a ser escuchado, el derecho a creer, a tener un pensamiento diferente, porque Dios nos da libre albedrío. Amén. Entonces la Biblia, la palabra, nos enseña que Dios, ¿cierto?, nos hizo con derechos, estos derechos que son parte del ser humano, y que tuvieron que pasar muchos años para que el mundo, ¿cierto?, reconociera que el ser humano tiene derechos. Hoy día, lamentablemente, hay lugares donde aún al ser humano, ¿cierto?, donde Dios no está presente, donde no se ha podido predicar la palabra, como en nuestros países donde la iglesia es perseguida, ¿cierto?, donde los derechos del ser humano no son respetados, porque la palabra de Dios no ha sido predicada plenamente, porque los corazones de los que gobiernan no se han convertido a Dios. Amén. Pero cuando Dios llega a una sociedad, entonces la restaura, la sana, la limpia, la purifica, la engrandece. Dios también le dio un lugar a la mujer en la sociedad. Cuando vino el Señor Jesucristo, ¿cierto?, Él consideró a la mujer en la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que ya no hay hombre y mujer, todos somos uno en Cristo. Es decir, nos habla de la igualdad, que no tiene que ver con la responsabilidad, pero Dios nos pone en un mismo nivel. Cuando nos creó, ¿cierto?, hombre y mujer, dice, nos creó ayuda idónea. Ayuda idónea significa ayuda igual, capaz. Por lo tanto, no un ser inferior, sino que un ser igual. Y después el enemigo, ¿cierto?, producto del pecado del hombre, fue tergiversando, ¿verdad?, estos roles que Dios había puesto en la pareja, en el matrimonio. Ahora bien, ¿por qué la Biblia nos enseña, ¿cierto?, acerca de la santidad de Dios y nos llama a nosotros que debemos ser un pueblo santo para Dios? Y pensaba, ¿cierto?, que hoy día es el último día del año y es un día en que muchas veces nosotros revisamos nuestra vida. ¿Le pasa a usted que mira hacia atrás en esta fecha y dice, ¿qué hice este año? ¿Cómo fue este año? ¿Verdad? Y después dice, oh, que termina luego este año porque quiero comenzar de nuevo, ¿cierto? Yo recuerdo cuando iba a la escuela, me encantaba marzo, con los cuadernos nuevos, las páginas en blanco, ¿cierto? Y que no quería que se me doblaran las hojas, las puntas de la hoja del cuaderno, y a mitad de año ya están todas dobladas. Porque nosotros somos así, ¿cierto? Tenemos disposición en nuestro corazón y después se nos van olvidando, ¿verdad? La prisa, el quehacer, los problemas, etcétera, etcétera. Bueno, este texto, ¿cierto?, dice, seguir la paz con todos. Primero nos habla de que, bueno, y este capítulo de Hebreo, yo lo estuve revisando, y es una pauta, ¿cierto?, donde observa varias áreas de la vida cristiana. Habla al principio, ¿cierto?, de la importancia que tiene, por ejemplo, la disciplina en la vida cristiana. Habla de el propósito de las dificultades, de las pruebas. Habla de cómo Dios manifiesta su amor a sus hijos a través de la corrección, ¿ya? Habla de qué pasa cuando nosotros soportamos la disciplina. Por ejemplo, este capítulo 12 habla de en quién tenemos que poner nuestros ojos. El versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, nos llama a avanzar hacia Dios, despojándonos de aquellas cosas que estorban, ¿cierto?, nuestro caminar hacia Dios. Y dice que el pecado nos asedia. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habla del propósito de las dificultades, y cuando hay dolor, sufrimiento, pone como ejemplo a Jesús, ¿cierto?, que él menospreció la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza que significó estar ahí, porque venía un después glorioso que resultó en la salvación de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces dice que siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros también en nuestro caminar cristiano muchas veces nos vamos a enfrentar a dificultades, a problemas, a tropiezos, pero que debemos siempre poner nuestros ojos en Jesús
Él es nuestro guía, no en el que está al lado, el que va detrás, sino que en Jesús, para que podamos avanzar. Luego habla, ¿cierto?, de la disciplina, habla de la corrección, de que eso significa amor de parte de Dios para nosotros, y que también nuestros papás nos disciplinan para cosas terrenales y Dios para cosas eternas. Amén. Entonces, luego habla también ahí de los que rechazan la gracia de Dios. Y aquí, esta carta, recordemos que está escrita a los cristianos, ¿verdad?, a los hebreos, a los cristianos judíos que habían conocido al Señor y que quizás estaban desalentados, desmotivados. ¿Ya? Este pasaje, por eso habla de todas estas cosas, porque le está alentando en realidad a seguir adelante. Y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si usted ha tenido problemas este año, dice ya, levántese, está bueno. Déjese de quedarse ahí abajito y párese. Y póngase a caminar. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Aquí llega, ¿cierto?, nuestro versículo, y seguid la paz con todos. Primero nos habla de la relación, ¿cierto?, con los demás. Y creo que es tiempo de revisar cómo ha sido nuestra relación con los que nos han rodeado. Nuestra relación en la casa, en la familia, nuestra relación en la iglesia, nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versos 18 y 19, dice así: en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, mantener la paz con los que me rodean. ¿Cómo ha sido este año conmigo? ¿Cómo yo me he llevado con mi prójimo este año? ¿Con cuánta gente he peleado este año? ¿A cuánto le he quitado el saludo este año? ¿O cuántos me quitaron el saludo este año? Ahora, si depende de mí, eso no debe pasar. O sea, lo que dependa de mí, perdonar, ceder, tolerar, esperar, amar. Dice que en cuanto dependa de mí, debo seguir la paz con todos. Dice, seguid la paz con todos. Y Romano dice, en cuanto dependa de vosotros. O sea, ¿qué depende de nosotros? Perdonar, dar, olvidar, dejar la amargura, el resentimiento, para poder tener paz con todos. Por ejemplo, en la escuela nosotros tenemos una colega que yo la miro a ella, ella es una educadora de Pablo, pero siempre está enojada. Entonces yo pienso y digo, pucha, que la pasa mal. Porque la persona que vive enojada la pasa mal, ¿no es cierto? La está pasando mal. La persona que vive enojada no disfruta lo que tiene, no disfruta su entorno, no disfruta su trabajo, no disfruta nada. Entonces yo una vez quise hablar con ella para preguntarle qué le pasaba, ¿cierto? Entonces me dijo, no quiero hablar con nadie. Bueno, pero si quiere hablar. Entonces, a veces nosotros nos enojamos, ¿cierto? Nos enfrascamos y nos olvidamos, ¿cierto?, que Dios nos ha mandado a tener paz con todos. Y por ejemplo, a quienes más les cuesta a veces no enojarse, a los adolescentes, por ejemplo. Les pasa a los que somos papás de adolescentes, nos pasa que los adolescentes se amanecen enojados por nada. ¿Les pasa? Que los adolescentes amanecen enojados, ¿no?, por nada. Y uno dice, ¿qué le pasa? Nada. Ah, bueno, si no le pasa nada, entonces ¿por qué está enojado? ¿Verdad? Si no le pasa nada, ¿por qué está enojado? ¿Por qué está enojada? ¿Verdad? Y después se pone contento. ¿Por qué está contento? No sé, está contento, hermano. O sea, son cambiantes. Pero los jóvenes también deben aprender esto, porque la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿cierto?, sino sea ejemplo, dice, en palabras, fe, conducta, amor, pureza. Entonces los jóvenes que hoy día están aquí escuchando la palabra y ojalá alejados del celular, porque estamos en el culto, en la casa del Señor, ¿cierto? Entonces, una muestra de reverencia, ¿verdad?, es que venimos a la iglesia a escuchar la palabra y dejamos el celular, ¿verdad? Ahora, como si tiene una reunión importante y necesita escuchar el celular, bien, pero este es el momento, ¿cierto?, de estar en la presencia del Señor. Entonces los jóvenes deben aprender también, ¿cierto?, a gobernar su carácter, tener paz con todo, porque a veces los jóvenes dentro del hogar, por su mal genio, causan problemas, porque se enojan, ¿cierto?, y le amargan el día a la mamá, al papá, al hermano, a todo el mundo. Y después ellos están felices y no pasó nada. Entonces los jóvenes deben aprender
a seguir la paz con todos también. Nosotros los adultos también, a veces venimos enojados del trabajo, llegamos chupando limón a la casa, ¿cierto? Con la frente arrugada, así enojado. Y en la casa dice, ¿qué pasó? No pasa nada. Entonces también nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, a llevar paz a nuestro hogar, porque una de las señales de los discípulos del Señor es que el Señor dijo, ustedes cuando vayan a un lugar, entren a esa casa y digan, paz a vosotros. Si la paz permanece en ese lugar, quédense, si no, la paz se va a volver a ustedes. Entonces nosotros debemos ser portadores de paz, y eso a veces nos cuesta, llevar paz a donde vamos. Porque debiera ser que cuando nosotros llegamos a un lugar, la gente sienta la paz, porque el Señor está en nosotros. Porque el Señor vive en nosotros, nosotros debiéramos ser capaces, ¿cierto?, de portar la paz del Señor a aquellos que nos rodean, que la gente conozca, ¿cierto?, que somos distintos, que somos el pueblo de Dios y que llevamos, ¿cierto?, paz en nuestra vida. Debiéramos ser pacificadores, debiéramos ser, ¿cierto?, gente que ayuda a otros a tener una vida en paz, que consuela, que trae consejo, que trae dirección. La gente debiera conocernos como gente portadora de paz. Tanto jóvenes como adultos, ¿cierto?, hombres, mujeres, nosotros debiéramos ser portadores de paz. Porque es un mandato, se dice, seguir la paz con todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para seguir la paz? Primero, ¿cierto?, no debo ser una persona rencillosa, no debo ser una persona capciosa, intrigante, no debo ser una persona que por todo, ¿cierto?, pelea, que yo llegué primero como los niños en la sala cuando se forman. No, yo primero. Digo, si todos van a entrar a clase, si todos van a entrar, fórmense, de a uno, en orden, respete, ¿verdad? Respete. Entonces, a veces nosotros como cristianos nos olvidamos, ¿cierto?, que debemos caracterizar nuestra vida conforme al carácter de Dios. Debemos tener paz. Amén. Y ahora una cosa muy importante. Dijo, es el texto de hoy día, ¿cierto? Dice ahí, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo decía que cuando me convertí al Señor, la santidad era un tema muy relevante dentro de la iglesia. Nosotros predicábamos santidad. Me acuerdo que una vez me invitaron a predicar a una iglesia del barrio, porque se estaba celebrando la Semana de la Santidad. Entonces dije, ¿cómo vamos a celebrar la Semana de la Santidad si nosotros debemos vivir santos todos los días? Nosotros no nos santificamos solamente para venir a la iglesia el día domingo, ¿verdad? Nosotros debemos vivir una vida, ¿cierto?, de consagración a Dios, una vida dedicada a Dios. Y hoy en día, ¿cierto?, es difícil. Nosotros cada día nos enfrentamos a un mundo muy complejo, muy difícil, donde el pecado abunda, donde el pecado se normaliza, donde la maldad es vista como algo bueno. Se cumple lo que dice la palabra, ¿cierto? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Si nosotros hablamos de que algo está mal, es pecado, y dice, pero ¿cómo? Que anticuado de tu parte. Pero ¿cómo que arcaico? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la escuela me ha llamado la atención mucho que los niños no, por ejemplo, yo antes preguntaba en la escuela, o sea, ¿cuántos van a la iglesia? Y levantaban la mano muchos, así, como 5 o 3 no levantaban la mano. Hoy día es al revés. ¿Cuántos van a la iglesia? Levantan la mano como 2, como 3. Entonces esto habla de que en el mundo hoy en día, ¿cierto?, el concepto de Dios, la persona de Dios está completamente ausente. Entonces es aquí donde nosotros, la iglesia de Dios, entra en juego. Nosotros, el pueblo de Dios, que hemos sido llamados, ¿cierto?, para ser el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, entra en juego para llevar la presencia de Dios. Ahora, Dios nos llama a la santidad, es decir, a ser un pueblo distinto. Distinto desde nuestra forma de hablar, ¿cierto?, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos en este mundo. Pero sucede que muchas veces nosotros, ¿cierto?, nadie sabe que somos distintos, nadie sabe que somos cristianos, nadie conoce, ¿cierto?, nuestra fe, porque nadie ni siquiera ve, oye, qué raro esta persona,
porque nos comportamos distinto. Por ejemplo, yo tengo un colega que una vez me di cuenta que me habló del apóstol Pablo, profe de inglés. Él hace 3 días clase en la escuela. Nos estábamos juntos a la hora del almuerzo. Y él un día estaba hablando y salió el tema del apóstol Pablo. Entonces él dijo que Pablo, dijo, era es un tremendo hombre, dijo. Y en un lenguaje así bastante coloquial destacó al apóstol Pablo como un gran teólogo. Entonces yo lo quedé mirando y dije, ¿tú eres cristiano? Sí, me dijo, sí. Y yo me quedé sorprendida porque yo lo había escuchado hablar con un lenguaje muy suez. De hecho, él sin conocerme me echó unas tallas así media rojas. Yo lo quedé mirando así como, perdón, ¿me conoces? Entonces me quedé mirando así. Y el otro día le hablé, me acerqué a él y le dije, ¿tú eres salvo? Amén, me dijo. Entonces dije, tengo que hablar con él. Porque él, no hay ninguna diferencia en él. Y a mí me pasó un día, tenía unos casilleros donde dejan las cosas en la sala de profesores, y yo abrí el de abajo y arriba estaba la puerta abierta, son de metal. Yo dije, ¡ay, Dios! Entonces una colega me dijo, uy, dijo, si nosotros no lo hubiéramos pegado, saldrían sapos, culebras, y dijeron las cosas. Y la Ana dice, ay, no, sí, dice yo, gracias a Dios por haberme pegado. Señor, muchas gracias, Señor, te bendigo. Entonces, el pastor Miguel decía, si usted quiere conocerse a alguien cristiano, déle un martillazo en un dedo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un cristiano va a decir, ¡ay, Dios! Pero uno que no tiene a Cristo en el corazón, sapos, culebras, arañas, dice todo, va a salir. Sepulcro abierto su garganta, dice el salmista. Entonces, si nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que revisar. ¿La gente durante el año ha visto nuestra conducta distinta? ¿O somos uno más en este mundo que no se nota? ¿Que no llevamos paz? ¿Que nuestro hablar no es distinto? ¿Sabe? La Biblia dice en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 11 al 14, hice mal, porque cambié la Biblia, en mi otra Biblia había dejado marcada la cita bíblica, citas bíblicas. Efesios 5, 11, dice así, del verso 8 dice así, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo a veces me he quedado así, chascona, bueno, aparte siempre ando chascona, ¿no? Pero más chascona de lo normal. Cuando escucho como hablar a alumnas en la escuela, ¿cierto?, de octavo básico, cuando hablan de su sexualidad, o hablan de sus experiencias sexuales, ¿cierto?, y las hablan así con tal desparpajo, como si estuvieran hablando, ¿cierto?, de un pan que se comieron ayer, o de un chiste. Exponen su intimidad de una manera grotesca, vulgar, demostrando cuán poco se aman a sí mismos, ¿cierto?, y viviendo, ¿cierto?, en pecado. Ahora nosotros decimos, como cristianos, creemos que estamos ajenos a esto. Creemos que estamos ajenos, ¿cierto?, al pecado sexual en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero ¿saben, padres, hermanos? Tenemos que ser astutos, dice la Biblia, como serpientes. Porque el enemigo se mete en nuestros hogares, en nuestros hijos, a través de las redes sociales, a través de las amistades. Usted no sabe lo que sus hijos hablan en la escuela con sus compañeros de colegio. Yo escucho lo que ellos hablan. Y a veces uno tiene que tener conciencia, ¿cierto?, de lo que pasa con nuestros hijos. Hoy en día
Los niños, ¿cierto?, tienen una relación, no le ponen nombre a la relación que tienen, ¿cierto?, andan con alguien. Y cuando pololean es porque ya tienen relaciones sexuales con esa persona, porque se acuestan y después cuentan lo que hacen. Y hay niñas y niños, ¿cierto?, que se jactan de las inmundicias que realizan en oculto. Entonces nosotros como padres debemos estar atentos, ¿verdad?, a que nuestros hijos puedan vivir la santidad. Y sabe, es verdad que nosotros no podemos vivir la vida de nuestros hijos. Khalil Gibran, un profeta libanés que a mí me gusta mucho, él dijo sobre los hijos, dijo lo siguiente, dijo: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de las ansias de vida que sienten la misma vida. Dijo: vienen a través de vosotros, pero no desde vosotros. Podéis darles todo vuestro amor, pero no podéis darles vuestros sueños, porque tienen sus propios sueños, porque ellos habitan en la casa del mañana, que ni siquiera podéis visitar en vuestros sueños. Yo no puedo vivir la vida de mis hijos. Tengo que asegurarme sí de entregarles principios, porque un día ellos van a tomar sus propias decisiones. Así como hoy día en la casa del Señor, en la iglesia, ellos deciden estar en el celular en vez de escuchar la palabra del Señor, en vez de santificarse, porque hay rebeldía y hay dureza en el corazón. Así también un día ellos tomarán decisiones que destruirán sus vidas, porque no están buscando la santidad y porque nosotros no hemos sabido tampoco enseñarles lo que es la santidad de Dios. Cuando en la casa vemos más televisión que leer la Biblia, cuando nunca oramos como familia, juntos, cuando nunca compartimos una reflexión de la palabra, cuando el jefe de hogar no toma el sacerdocio de la familia y no muestra la santidad a su familia, cuando la esposa, la madre de los hijos, a veces le calla cosas, oculta cosas a sus hijos, no le cuenta a su esposo lo que pasa con sus hijos, está rompiendo la santidad del matrimonio, la intimidad de la pareja, y está faltando a Dios, y está faltando a su esposo, o el esposo cuando oculta cosas de sus hijos y encubre situaciones, está faltando a la fidelidad, a la lealtad de con su esposo o con su esposa. Y el mal va a caer sobre sus hijos. Y el tema de la santidad es que sin santidad nosotros no vamos a ver a Dios. Eso lo dice la Biblia. Jóvenes, ancianos, papás, mamás, yo misma estoy aquí escuchando esta palabra. Dios me habló a través de esta palabra esta semana. No estoy aquí predicándole a ustedes, no, es para mí también. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos buscar la santidad. Y la santidad significa apartarse para Dios. ¿Cuán apartados están nuestros hijos para Dios? ¿Sabemos qué música escuchan? ¿Sabemos de qué hablan ellos en la escuela? ¿Sabemos con quién se relacionan? No, no lo sabemos, porque nuestros hijos muchas veces nos mienten, ocultan cosas. Y a lo mejor estoy siendo demasiado severa en esto, a lo mejor usted se va a enojar conmigo hoy día, pero es algo que a mí, una cosa que siempre me ha preocupado a mí, lo he dicho muchas veces. Cuando Josué entró a poseer la tierra de Canaán, dice que después que murió Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Conocía la historia del pueblo que pasó, es que cruzó el desierto, pero nunca vio lo que Dios había hecho. Y muchos de nuestros hijos no saben lo que nosotros pasamos antes de conocer al Señor. Muchos de nuestros hijos no saben lo que es vivir lejos de Dios, sufrir por causa del pecado, porque gracias a Dios, ¿cierto?, nosotros conocimos al Señor y le hemos dado a nuestros hijos lo mejor, pero ellos no han conocido a Dios. Muchos de nuestros hijos no conocen a Dios. Muchos se han bautizado, pero no conocen a Dios. Y eso se nota, ¿cierto?, en nuestra forma de conducirnos, en el temor que nosotros podemos mostrar por las cosas santas de Dios. Nosotros somos llamados, ¿cierto?, a vivir en santidad. El Señor dijo que nosotros somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, dice, para anunciar la luz a aquellos que están en tinieblas, porque nosotros primeramente fuimos apartados de las tinieblas. Entonces, nosotros como padres
nosotros como adultos responsables tenemos que velar para que nuestros hijos conozcan al Señor, orar por ellos. Y como dije hace un rato, yo antes pensaba, y a veces pienso en esto y digo, si mis hijos no siguen al Señor, yo soy responsable de eso. Bueno, la Biblia dice eso, que una persona, ¿cierto?, que gobierna la casa del Señor tiene que gobernar primero su casa, ¿verdad? Pero también la Biblia enseña que cada uno, ¿cierto?, es dueño de tomar sus decisiones, de elegir sus caminos. Mientras los hijos están bajo nuestro cuidado, nuestra autoridad, nosotros somos responsables de guiarles e instruirles en el camino del Señor. Y un día ellos van a tomar sus propias decisiones. A lo mejor algunas nos van a doler mucho. Pero si nosotros hemos hecho nuestra parte delante de Dios, ¿cierto?, estamos limpios. Pero si nosotros hemos hecho vista gorda, así como lo hizo Elí con sus hijos, que en vez de reprenderlo, castigarlo, dijo, oye, la gente habla de ustedes, hagan las cosas para callados, que no sepan. Pero no los reprendió ni los sacó del ministerio, los dejó que siguieran siendo sacerdotes, que cometían pecados, ¿cierto?, con mujeres en la puerta del templo, se robaban las ofrendas, se robaban lo especial del sacrificio. Y Elí lo único que hizo es decirle, hijos, oigo que la gente habla mal de ustedes, pero no hizo nada, no los reprendió, no los sacó del lugar de honra, los mantuvo honrados antes que honrar a Dios. Y a veces eso también nos pasa a nosotros, que le damos mayor lugar a nuestros hijos que a Dios en nuestra vida. Amén. Entonces la palabra del Señor nos habla de que en 1 Pedro 1, verso 13 dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros todos debemos tener claro esto, que nuestra salvación costó la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, aquel que no tenía ninguna necesidad de morir por nosotros. Yo había escuchado a un predicador que decía que lo que impulsó a Dios a enviar a su Hijo por nosotros, ni siquiera es el amor por nosotros, sino que es el amor a sí mismo. Él es amor. Su naturaleza de amor lo impulsó a enviar a Jesucristo por nosotros. Entonces, esta última reunión, ¿cierto?, de este año, que lamentablemente faltan muchas personas hoy en día, ¿cierto?, nos debe llamar a la reflexión. ¿Cómo estoy viviendo mi vida yo? ¿He vivido realmente en santidad este año? ¿Cómo estamos viviendo la vida jóvenes? ¿Cómo estamos viviendo la vida mujeres? ¿Cómo están viviendo la vida varones, matrimonios? ¿Estamos viviendo con temor delante de Dios, en santidad? ¿De qué hablo yo con aquellos que no conocen al Señor? ¿O de qué hablo incluso con aquellos que se supone que conocen al Señor? Porque el libro de Efesios nos decía que nosotros ni siquiera debemos hablar de las cosas que ellos hacen en oculto, porque son pecado delante de Dios. Entonces, nosotros, si bien es cierto, vivimos en el tiempo de la gracia, pero hay un tema importante sobre la gracia. Dice la Biblia que, así como Adriana mencionó esto, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. El apóstol Pablo habla de esto, no me acuerdo si lo Romanos o los Corintios, dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Pero dice también, es decir, nosotros ahora, si por gracia hemos sido salvos, no tuvimos que hacer nada para vivir, para saber que ahora tengo un lugar en la eternidad. No hice nada. No merecía la salvación. Ninguno de nosotros merece ser salvo. Porque esto no es por merecer. Amén. Esto es por simple gracia de Dios. Porque Dios le plació salvarnos. Y dice que nos amó en Cristo, nos predestinó en Cristo para ser sus hijos. Y esta es la predestinación, que en Cristo, es decir, los que creen en Cristo son salvos. No Pedro, Juan y Diego, sino que los que creen en Cristo son salvos. Amén. Entonces, si el Señor me salvó, por gracia, perseveraré en el pecado. ¿Me voy a zambullir en el pecado porque la gracia es abundante? No. Debo huir del pecado. Debo huir de la maldad. Debo huir de la mentira, de las pasiones. A los jóvenes, la Biblia dice, joven, huyan de las pasiones juveniles. Huyan. Pero al joven le gusta jugar con el fuego. Y la Biblia dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No. Entonces, si nos gusta jugar con fuego, nos vamos a quemar. Pero Cristo vino para salvarnos. Ahora, nosotros tenemos que ahora buscar la santidad. Seguir la santidad, es decir, apartándonos, consagrándonos para Dios. Es decir, lo que yo voy a hacer hoy día, ¿lo voy a hacer para Dios o lo voy a hacer para mi carne? O salgo de aquí y entonces me pongo, voy a ir a mis juegos, voy a ir a ver mi televisión, voy a hablar de cualquier cosa, o voy realmente a hacer las cosas para Dios. Ayer hablaba con una amiga, escuchábamos una predicación y yo le decía esto, de que todo lo que haga, ¿cierto?, en el trabajo, en todas partes, tiene que ser hecho para Dios, porque la Biblia dice esto: todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, ¿cierto? Por lo tanto, si yo trabajo para el Señor, en mi trabajo. Entonces ella me dice, no, pero que eso es no, la Biblia no, Dios no es dicotómico. No es que yo voy a separar el domingo vivo para Dios y el resto de la semana vivo para mí. No, todos los días debo vivir para el Señor. Y todos los días debo pedir al Señor que escudriñe, ¿cierto?, mi corazón, mi mente, si hay pecado en mí. Como decía el salmista David, Señor, decía, escudriñame y ve si hay en mí pecado. Límpiame, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso y muchas veces se inclina hacia la maldad. Porque el hecho de ser salvo no significa que estamos libres de pecar. Todo lo contrario, debemos estar apercibidos, porque nuestro adversario, el diablo, ¿cierto?, anda buscando a quien devorar, dice la Biblia. Y él se disfraza como ángel de luz y quiere a nosotros, ¿cierto?, revolcarnos en el pecado. Jóvenes, varones, mujeres, todos nosotros debemos consagrar nuestra vida a Dios. Ha terminado este año. Miramos hacia atrás. ¿Qué tan consagrado estuvo este año? ¿Qué tanto, cierto, pusimos en oración delante de Dios? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a leer la palabra? Porque ¿cómo me santifico? ¿Cómo me santifico? Porque la santificación es un progreso, es un camino. Primero Dios, cierto, ¿cómo se dice esto? Cuando a uno le dan algo sin merecerlo, cuando a uno le adjudica, nos adjudica la santidad en Cristo, nos separa, ¿ya? Nos hace santos en Cristo, porque mediante Cristo yo soy santo, yo soy salvo. Pero ahora yo comienzo a caminar, ¿cierto?, en un camino de santificación. Por eso el apóstol Pablo le habla a los filipenses, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo me ocupo de la salvación? Entonces, ¿no soy salvo? Sí, soy salvo. Lo que pasa es que ahora debo, ¿cierto?, procurar la santidad de mi vida cada día. Y cosas, cuando yo vengo al Señor recién, hay pecados que son visibles, pero hay otros pecados que son ocultos en nuestro corazón, como la soberbia, la altivez, el orgullo, el chismerío, ¿cierto? La lengua larga, decía una hermana allá en el sur, tenía lengua de serpiente, lengua partida, decía. A veces nos gusta el chisme, a veces nos gusta, ¿cierto?, escuchar cosas de otros. Eso es pecado. Entonces, mi camino ahora, ¿cierto?,
debe ser cada día en búsqueda de la santidad de cada área de mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en mi vida personal, ¿cierto? Con mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con el esposo, la esposa. Debemos buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, entonces tengo que hacer algo. No, porque si yo soy salvo, ¿cierto? Si hemos sido salvados por el Señor, entonces ahora el fruto de la salvación tiene que ser la santidad. O sea, yo anhelo ahora vivir para Dios. Debe ser un anhelo de nuestro corazón, vivir en santidad para el Señor. Y cuando nosotros como iglesia, ¿cierto?, nos santifiquemos cada día, entonces vamos a ver resultados en nuestra vida, porque a veces uno, ¿cierto?, el pastor a veces dice, se decepciona y todos nos decepcionamos, ¿cierto?, cuando hacemos pesca y no viene nadie de los que hemos invitado, o a veces no invitamos, ¿cierto? ¿Y por qué no sucede? Porque no estamos consagrados, o sea, porque en realidad Dios no está en el primer lugar de nuestro corazón. Porque si la gente nos viera, ¿cierto?, en santidad, diría, oye, yo quiero ser como eres tú. Ah, entonces acompáñame, te llevo a la iglesia, ¿verdad? Entonces debería ser algo natural el crecimiento de la iglesia, si la iglesia vive, ¿cierto?, consagrada a Dios en santidad para el Señor. Amén. Entonces, este año ya está terminando, eclesiásticamente hablando, terminó este año, porque es el último domingo del año. Nos quedan 2 días todavía, ¿verdad?, hábiles, y si uno hace un balance, ¿cierto?, ¿a dónde pesa? Santidad, falta de santidad. Y cuando no hay santidad, no hay gloria de Dios. Cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, vivimos sin la gloria del Señor, sin la presencia del Señor. Pero cuando la santidad de Dios está en nuestra vida, entonces la gloria de Dios está en nosotros, su presencia está en nosotros. Amén. Entonces ahora, ¿cómo quiero vivir este año 25, año 2025? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Vamos a seguir marcando el paso o realmente vamos a buscar la santidad, ¿cierto? Porque queremos estar en la presencia del Señor. La semana pasada José predicaba de esto, ¿cierto? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Nos enfocamos en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces vamos a buscar ser santos para agradar a Dios. Amén. Entonces no necesitamos ser policía unos de los otros, porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, que está en nosotros es que nos debe redarguir de pecado, porque eso dice la Biblia, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar a toda la verdad, a toda la justicia, y nos va a redarguir de pecado. Si yo no soy redarguido de pecado y estoy pecando abiertamente, entonces tengo que cuestionar mi salvación. Porque si nosotros, ¿cierto?, los que estamos acá, hemos conocido al Señor, hemos aceptado la palabra, nos hemos bautizado en el Señor, ¿cierto?, y permanecemos en el pecado, entonces bautizarme no me salva, venir a la iglesia no me salva. Yo vengo a la iglesia porque soy salvo. Amén. Y si soy salvo, entonces mi vida debe dar muestra de esta salvación a través de una vida consagrada a Dios en todas las áreas de mi vida. Amén. Así que les quiero invitar, ¿cierto?, a que nos pongamos de pie para orar al Señor. No le voy a invitar a que venga aquí adelante, nada, ninguna cosa, sino que cada uno ahí en su corazón, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, en su lugar le esté hablando. Permita que el Espíritu Santo le hable. Si este año que está terminando no hemos vivido una vida de consagración a nuestro Dios, entonces dispongamos nuestro corazón para buscarle al Señor este año y podamos realmente ver cambio en nuestra vida, ciertos resultados en nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos en esta hora, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, Señor, la honra, la alabanza, porque tú eres bueno. Señor, gracias por tu palabra que hoy día, Señor, me ha recordado a mí mi necesidad, Señor, de santificar mi vida. Tantas veces te fallé durante este año, Señor. Tantas veces, Señor, me equivoqué, tantas veces, Señor, olvidé, Dios mío, que tu propósito en mi vida es que te glorifique viviendo una vida de santidad. Señor, perdón. Te ruego en esta hora, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos escudriñe como iglesia, Padre Santo, en esta hora, y traiga sobre nuestro corazón, Señor, arrepentimiento,
porque no hemos vivido, Señor, en santidad delante de ti este año. Hemos fallado muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Quizá algunos jóvenes, Señor, están siendo arrastrados, Dios mío, hacia el pecado, con relaciones, Señor, profanas, lejos de ti. Quizá algunos en su corazón, Señor, están deseando, Dios mío, el pecado que nos seduce, así como Eva fue seducida, Señor, pensando que el pecado era agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Porque a veces pensamos, Señor, que si no experimentamos, Señor, aquello no sabremos. Pero lo que queda después de pecar, Señor, es tristeza, amargura, soledad, decepción. Y por sobre todo, Señor, sentirnos lejos de ti. Padre, gracias por tu misericordia, porque tu palabra dice, Señor, que si no hemos sido consumidos, es porque nunca has recaído tu misericordia, que nuevas son cada mañana. Gracias, Señor, porque hoy día estamos en este lugar, porque tú renovaste tu misericordia sobre nuestras vidas. Porque si fuera por aplicar justicia, Señor, ninguno de nosotros podría estar aquí hoy día. Solo por tu gran amor y misericordia, Padre amado, estamos aquí. Pedimos, Señor, que en este nuevo año que va a comenzar dentro de un par de días, podamos realmente, Señor, tenerte a ti presente en nuestra vida. Podamos, Señor, vivir para ti de verdad, en cada momento, en cada circunstancia, no con temor, sino con gratitud, con reverencia delante de ti, porque tú eres todo, eres el Señor. A ti te adoramos en esta hora, Señor, a ti te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cantamos al Señor, amén. El Señor va conmigo, dice. Que esto sea realidad en nuestras vidas, amén. Caminar con el Señor